Para abordar este tema, a mí me gustaría presentaros a Federico Buyolo. Federico, muchas gracias por estar aquí. Él es pedagogo, es director de Innovación Cultural del Instituto Ortega y Gasset de Madrid y del Gregorio Marañón. O sea, que suenan como 4 institutos a la vez, ¿sabes? Y él ha estado relacionado con el Ayuntamiento de Elche, ¿no? Si no me confundo. Ha sido alto comisionado de la Agenda 2030 para los ODS, para los Objetivos de Desarrollo, y ha formado parte del gabinete de la ministra Celaá. Federico Buyolo nos va a hablar, bueno, pues eso, de esta pequeña incógnita, y nos va a invitar también, entiendo, a la reflexión, ¿no? ¿Qué es la educación o qué papel juega la educación en este cambio que queremos llevar a cabo? Federico, cuando quieras. Bueno, pues bon dia i moltes gràcies. La veritat que és un plaer estar ací. Avanço també que parlaré en castellà i en valencià perquè, clar, tenia una idea més o menys de lo que anava a parlar, que també ho tenia complicat per lo que m'havia contat Joan, però, clar, després de veure el documental de Josan, que me has jodido la vida, porque, claro, estaba yo ahí viendo y digo, joder, macho, digo, después de estar todos estos, ¿qué voy a decir yo para quedar medianamente bien? Entonces, con lo cual, no sé, he estado tomando muchas notas y reflexionando y dándole una vuelta a la intervención. Primero, una anécdota. Que es que, claro, Joan la cuenta mucho, habla mucho de las pequeñas cosas, además en el título del congreso se habla de esto de las pequeñas cosas, en el vídeo se habla de muchas pequeñas cosas. Yo tengo la anécdota de que en una conferencia que di en Valencia hace unos 3 años, ya estando en el Alto Comisionado para la Agenda 2030, Joan vino al público y cuando yo terminé del público me abordó y me dijo, oiga, quiero hablar con usted. Es que lo que ha dicho no me parece bien. Yo digo, hostia, digo, ya empezamos bien. Porque yo decía que es muy amante de Galdeano, como no puede ser de otra manera, pero que no estaba de acuerdo con lo de pequeña gente en pequeños sitios haciendo pequeñas cosas son grandes. Y lo dijo, ¿no? Y lo digo y sigo diciéndolo en muchas charlas, y ya me dijo, no, porque yo estoy haciendo y tal. Y yo decía, no, si yo a ti te conozco. De hecho, habíamos comido una vez juntos con Jauregui, con la gente de Novaterra, ¿no? Y le decía, no, y entonces me decía, no, es que no puede ser, y además estuvimos ahí un rato discutiendo y me fui jodido, la verdad es que me fui jodido por diciendo, está tal, y luego a partir de ahí tenemos una gran amistad y le agradezco que haya contado conmigo para venir aquí y hablar de educación, ¿no? Que cuando me contó todo esto y hablaba de minifund de educación, yo decía, ostras, ¿qué voy a contar yo? Porque es que, claro, esto es hablar de educación, minifundio, y digo, esto no sé cómo lo voy a casar yo esto, porque digo, si hablas de Agenda 2030, más o menos, este discurso sí que lo tenemos interiorizado y sabemos. Pero decía, ostras, no sé cómo voy a hacerlo. Vaya por delante. Yo creo que no son pequeñas cosas, y esto es lo que en su momento le dije a Joan, yo creo que al final lo que hacemos es grandes cosas, o lo que hacéis fundamentalmente, porque yo ahora vivo en Madrid, en la capital, y vivo mucho de esto que decía, y he vivido en mis anteriores épocas y en anteriores sombreros, que todo que tiene que ser muy grande, y cuanto más grande y más grandilocuente es más importante, y cuando hablas de pequeñas cosas, que son las importantes, las que generan valor, esas son como una anécdota. Javier Gomá, que es un filósofo madrileño del centro de Madrid, que además es el director de la Fundación Juan March, pero es un tipo estupendo, hace una reflexión en un vídeo y un día tomando un café con él me lo contaba de la palabra iluso. Yo me declaro iluso, ¿no? Es verdad que lo que es el tema del lenguaje, iluso es alguien que tiene una ilusión porque está fundamentada en que no tiene razones, ¿no? Es decir, él es el bobismo o el buenismo, ¿no? Pero iluso viene de la palabra ilusión. Y lo que hace fundamentalmente ser un iluso es ilusionarse por aquellas cosas que hace, que dice, que siente, que vive. Entonces yo me declaro fundamentalmente un iluso. Yo creo que aquí se ha dicho también, no se trata tanto o sí de destruir, que habría que reflexionar, sino sobre todo de construir y de generar ese valor. Fíjense, tomaba 1000 notas y tengo mil cosas ahí puestas aquí. Voy a intentar hilar algunas de las cuestiones que he intentado darle contenido para que eso tenga una cierta estructura. Dice el documental, del miedo a la esperanza. Dice Lovecraft, que es el gran escritor de miedo en el mundo, que decía que dentro de los miedos el miedo más pavoroso es la incertidumbre.
Y vivimos ciertamente en un momento de incertidumbre. Además, no vivimos en una crisis nueva, sino que vivimos, yo creo que una concatenación de crisis que lo que hace es que estemos viviendo una crisis sistémica. Empezamos en el 2008, por no irnos mucho más atrás, con una crisis financiera, luego fue una crisis económica, luego fue una crisis del desempleo, luego fue una crisis social, luego fue una crisis de las instituciones, luego fue una crisis de la política, luego fue una crisis de la credibilidad y de ese nihilismo que estamos viviendo actualmente, pero luego llegamos a una crisis medioambiental. Por cierto, que ya el otro día daba una charla a unos chavales jóvenes y claro, de esa crisis medioambiental del 2019 con Greta Thunberg, ya muchos de ellos no nos acordábamos de que, oye, que es que estamos en el 2019, declaramos emergencia climática. Luego llegó la pandemia, luego llegó la guerra, luego llegó la crisis del petróleo, y luego llegó la del gas, luego llegó la de los cereales. Esto estamos hablando de un año y medio, no estamos hablando de esto. Javier Solano una vez me decía, oye, desde el 2014 hasta el 2020 pasaron 3 cosas. Aquí, en poco más de 2 años, hemos vivido ya 7 crisis y nos estamos reinventando. Por lo tanto, estamos en una situación de crisis del sistema. Y en esa crisis del sistema hay algo que es más importante, que estamos buscando soluciones donde creo que estamos equivocándolas. Aquí se decía, yo no soy tan radical, soy radical en mis planteamientos y moderados en mis acciones, ¿no? Soy un moderado radical. No creo que sea solamente un problema de la tecnología, de la inteligencia artificial, de los robots, pero estamos buscando las soluciones donde no es. Yo soy de los que defiende que las soluciones pasan por las personas. Decía una frase, Joan, en el vídeo, que es el comandar, que me ha gustado, el concepto de comandar. Claro, es que el futuro va a ser lo que nosotros queramos que sea, y lo discuto al que haga falta. No es, y lo que estamos haciendo, y con Andrés Pedreño, que está trabajando mucho en los temas de inteligencia artificial, aquí ex-rector de la Universidad de Alicante, aquí en Alicante está trabajándolo con One Million Bot. Claro, él siempre dice que la tecnología tiene que estar al servicio de las personas, no las personas al servicio de la tecnología. Y es verdad que nos dejamos llevar, incluso yo, que he venido con el tontón puesto desde que he salido de Elche esta mañana a las 7:30 para que me trajera hasta aquí. Mira que pues estas tierras ya las he paseado y las he visitado y las haciendo, porque nos hace la tecnología, parece aparentemente la vida más fácil. Y en ese momento en que la sociedad, en el que ese concepto de sociedad inerte que nos está llevando, ese modelo capitalista, claro, es que el capitalismo, que también se decía en el vídeo, tenía un plan propio, tiene un plan propio. Milton Friedman, Escuela de Chicago, y ese 1% diseñó, que Paco lo decía también, diseñó un modelo y lo han seguido hasta a pies juntilla. Claro, en la otra parte, el otro 99% de la población no hemos tenido ese modelo. Hemos sido llevados por ese modelo del 1% que nos iba diciendo por dónde estaba la guía y qué era bueno, qué era malo. Me ha encantado lo de la definición, yo soy también muy fan del diccionario, de lo de los minifundios. Claro, es que, y Joan Romero lo decía, otro de mis grandes admirados, por eso, claro, cuando voy a referirme mucho a todos los que aparecen, porque son todos grandes admirados y referentes para mí, claro, es que el minifundio no es solo un tema de territorio, es que es un tema cultural, es un tema social, es un tema de manera de vivir, de ser, de convivir. Hace poquito leía un libro que decía que la sociedad está llevándonos a las personas a 2 ámbitos, al sexual y al productivo. Y me refiero con el sexual, es decir, tienes que ser alto, guapo, ellas altas, guapas, esbeltos, cirugía estética, etcétera, etcétera. Y por otro lado tienes que ser productivo. Y por cierto, como dice mucho Bin Jun, de ese capitalismo individual que nos está llevando a que tenemos que ser nuestros propios jefes y por lo tanto nos convertimos en esclavos de nosotros mismos, de ser cada vez más productivos. Entonces, paramos ahora a decir, oye, frente a los valores que vimos en la Ilustración, soy un enamorado de la época de la Ilustración, donde los valores eran la parte importante que hacía y que generaba verdaderamente cuál era el significado de ser persona, a ese concepto de ahora de que tienes que ser productivo y tienes que ser alto, delgado y tienes que tener esos cánones estéticos. De hecho, toda la publicidad se basa fundamentalmente en esos cánones estéticos y, por otro lado, en que ser más productivo. Entonces, vamos a dos modelos que nos van llevando fundamentalmente a ese mundo distópico. Desde hace algunos años, con la Fundación Ortega Marañón, estamos trabajando en los conceptos de utopías, distopías, ¿no? Es decir, Josep Ramoneda hizo un estudio muy importante en la Universidad de Barcelona que hablaba de cómo se generan nuevas narrativas para las utopías.
Mi amiga de la Cortina me dice que nunca hable de utopías, porque las utopías son no lugares, ¿no? Que hay que hablar mejor de ideas regulatorias de Kant, que es las que te permiten decir hacia dónde tienes que ir sin saber hasta dónde tienes que ir, sino que este es el camino que tú vas haciendo, ¿no? Bueno, pues en ese concepto de utopías, distopías, claro, lo que nos están haciendo, esa educación, Inma lo decía ahora mismo, que la educación no es solamente esa educación formal. Los que somos pedagogos lo tenemos muy interiorizado, que es la formal, la no formal y la informal, que eso hablaremos ahora, ¿no? Esa educación no formal es lo que hacen los medios de comunicación, lo que nos están llevando a ese concepto de que si quieres ser cool, si quieres ser guay, si quieres estar en la moda, en la onda, tienes que estar, aparte de delgado, alto, guapo, etcétera, etcétera, y llevar la última ropa no sé cuánto, y además tiene que ser de tal marca, y además tienes que ser productivo, porque si no eres productivo y si tienes 21 años y no tienes una startup, es que tú ya vas a ser un fracasado en el mundo. Esto, por cierto, se vive mucho en el ámbito de los jóvenes. Tengo mucha relación con muchos jóvenes y claro, si a los 21 años no tienes una startup, ostras, es que no vas a ser nadie en el mundo, ¿no? Entonces todos tienen que tener una startup, ¿no? O haber sido emprendedores. Es decir, ¿qué es ser emprendedor? Garamendi un día hablando con él me decía, mira, yo quiero emprendedores, yo quiero empresarios. Y me da igual que sean de grandes, de pequeñas, de medianas o de qué. Quiero empresarios con los valores de que supone ser empresario y no tanto de emprendedor, porque emprendedor somos cualquiera de nosotros. Yo, por ejemplo, mi padre era empresario, una empresa pequeñita en Elche. El hombre, la verdad es que no sabía leer, no sabía escribir y en su momento pues, montó una empresa con 25 trabajadores. Yo no tengo un cariz de empresario y no sé, de hecho hemos montado una tienda en la fundación y le he dicho a otro que ponga los precios porque yo no sé ni cómo se ponen los precios para vender las cosas en la fundación, ¿no? Y por eso no tiene que perder ese valor. Sin embargo, en la sociedad que estamos construyendo, pues no vamos a ponernos porque también lo decía Paco, también es lo que estamos desde fuera, tenemos que saber lo que decimos y cómo lo hacemos y ver que aquello que nos está haciendo no podemos seguirlo o tenemos que cambiarlo. Lo que se hace genera esa distopía, ¿no? Ese mundo distópico donde todo parece, por cierto, esto mucho tiene que ver también con el nihilismo que estamos viviendo, de estar en contra de todo permanentemente y ver que nada tiene solución. Claro que las cosas tienen solución. Y en ese concepto que decía Joan, que todavía no interiorizado, de comandar, para mí es el de empoderar. Empoderar a la ciudadanía significa que nos hagamos cargos de la realidad. Empoderar a la ciudadanía significa tener la capacidad suficiente para, uno, esa capacidad crítica y no de asumir cualquier cosa que nos llega por la tecnología o por cualquier otro ámbito, y tener, sin duda alguna, esa capacidad para tomar decisiones. En educación hemos hablado mucho de las capacidades, los conocimientos, las competencias y que en definitiva las competencias es el constructo entre las capacidades, los conocimientos, las habilidades y los valores. Eso es lo que hoy en día necesitamos fundamentalmente, que la educación se convierta en ese gran elemento de construcción. También se ha dicho aquí, es verdad que el pacto social de la educación que le habíamos dado a nuestros hijos y nuestras hijas, que decía, estudian, hazte un máster, hazte un idiomas y tendrás un puesto en primer nivel. Eso no ha pasado. Es cierto que eso no ha pasado. Hemos llevado alentando diciendo, oye, la educación va a ser lo que vas a permitirte desarrollar tu proyecto de vida desde el punto de vista más productivo y económico, pero no desde el punto de vista de los valores. Por cierto, ahí estamos viviendo esa eclosión de las carreras tecnológicas. Ahora todo el mundo tiene que ser ingeniero y además, por cierto, ingeniero en las 27 modalidades de ingeniería que hay ahora, porque es que las ingenierías las han dividido tanto que ahora uno es ingeniero de un tornillo y el otro el de la tuerca, y hasta que no se juntan no pueden hacer un completo, construir un mecano, ¿no? Entonces, claro, llevamos a esta fragmentación de la educación, no solamente en esto, sino en muchos de los ámbitos. En lo social está cayendo también en un poco esa línea, pero un poco menos, porque es menos chic estudiar griego clásico o latín o filosofía, aunque ahora los filósofos están muy de moda también les digo, que están también se empiezan a ser chic. Pero sí que vamos a esa fragmentación. Con todo ello, que al final, para mí, lo más importante que puede hacer la educación, y sobre todo en este mundo, es empoderar a la ciudadanía. Digo empoderar en el sentido de generar esos valores y esas competencias para poder desarrollar nuestro proyecto de vida. Fijaros, en el ámbito de la educación he trabajado en los tres ámbitos, ¿no? En el informal,
es decir, que sería esa educación que recibimos no solamente por las familias, sino por nuestros entornos, diríamos que sería, como dice Walter Foster Wallace, que es un tipo que escribió un libro fantástico, inmenso, pues un tochazo de 1200 páginas, que luego terminó suicidándose, pero dio una charla en una universidad hablando a egresados de la Universidad de Columbia, que era una conferencia que se llamaba This is Water, ¿no? Esto es agua. Y eran dos peces que iban nadando por el mar y uno al otro le preguntaba, oye, ¿qué es el agua? Y un pez mayor que estaba por arriba, después de todo, no les voy a desvelar todo lo que dice la conferencia, al final el pez grande le dice, el agua es todo lo que nos envuelve. Claro, para mí, como pedagogo, supongo que esto es que el que tiene un martillo solo ve clavos, pues a mí me pasa lo mismo con la educación, que la educación creo que es la solución de todos los males, y sobre todo porque es la que permite verdaderamente que cada uno podamos desarrollar nuestras capacidades. ¿Ves? Esta parte la digo de correría porque es que la digo mucho y entonces me la sé de memoria ya. Mira, la educación tiene que ver, sin duda alguna, con la parte informal, la que recibimos de las familias. Todos hemos tenido una influencia familiar con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros entornos más cercanos, pero también esa educación informal tiene que ver en lo que los de pedagogos llamamos el currículum oculto, ¿no? Hay un currículum que es el que damos en las universidades, pero hay un currículum oculto que es el que yo te digo que hace esto, pero por debajo yo hago lo otro. Y la sociedad está diciendo, ser bueno es esto, pero sin embargo, por otro lado, nos alientan a que hagamos otras cosas y que consumamos y que entonces cuanto más tiene y si cambias el coche cada 3 años mucho mejor porque entonces tienes un leasing y entonces es más fácil y si no lo hace es que eres un estúpido. Yo viví en mi época de siendo concejal de Elche, en la época del boom de la construcción. Claro, en Elche se construían 800 viviendas antes de la crisis y cuando llegó el boom estábamos construyendo 2.400 viviendas. Que decías, ostras, aquí alguien tendrá que ocuparlas. Dice, esto es algo va. Una vez Rubalcaba me decía, oye, parar esto era imposible, porque a los ayuntamientos les estaba entrando un cañón de dinero brutal, con las licencias, y decía, hostia, ¿quién iba a parar esto? ¿Quién iba a parar la feria? ¿Quién iba a decir, no, hay que parar la feria? Bueno, pues en esa época yo recuerdo de muchos de mis amigos que habían comprado pisos y los vendían y luego volvían a comprar y volvían a vender. Y yo decía, y te decían, ¿y por qué no lo haces tú? Y decía, porque no me hace falta. ¿Y por qué tengo que yo comprar un bien? Es que entonces, es que no. Entonces, claro, es el momento ese de que te sientes fuera del sistema. Y dices, uy, este es el raro, ¿no? Por cierto, esto es la base final también del bullying que vivimos en las escuelas, ¿no? Porque este es el raro, esta es la rara, con mi hija, que mi hija pequeña sufrió bullying en la escuela, claro, y era porque en mi casa escuchábamos Zaz, cuando Zaz no la conocía nadie. Y claro, mi hija decía que ella escuchaba Zaz y era la rara de que escuchaba música francesa y decía, pues esta tipa es muy rara, ¿no? Claro, lo que hace al final es esta educación también del sistema es llevarte y generar ese ámbito cultural. Para mí la educación y la cultura en este ámbito son dos elementos que son cruciales y que trabajan juntos. Segundo, la educación formal. Es que esta me duele. Disculpen. A ver, yo he tenido la suerte de participar en 2 leyes educativas. La LOMCE de Wert, en la cual participé en frente de Wert durante 3 años en mi etapa de diputado nacional y denunciando aquellas cosas que suponía que iban a hacer la ley y que luego se demostró que fue así. No es por decir, ya lo dije yo, sino porque todos veíamos con 2 dedos de frente de que esa ley no era lo que necesitábamos. Y luego participé en la confección de la LOMLOE, que es la ley que se acaba de aprobar, y también tuve algún problema que otro con la ministra Celaá. Lo cuento porque ya lo sabe, lo he contado muchas veces y lo puedo contar y claro, mi relación con ella no era muy buena por eso. Claro, es decir, no podemos jugar, es decir, en España dice que han habido 7 leyes educativas. No es verdad tampoco, ¿vale? Es decir, ahí ha habido leyes que han ido, es decir, la LODE, que fue la primera ley, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, por cierto, ahora les contaré la anécdota, es la única ley que todavía sigue vigente desde que se aprobó la Constitución, la LODE, luego estuvo la LOPEG, luego estuvo la LOGSE, luego la LOE, y no sigo así, ¿no? Y hay 2 de ellas que no llegaron a aplicarse, como la LOCE, que fue la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación, que no llegó a aplicarse porque cayó con el gobierno cuando llegó Zapatero. Y muchas de esas leyes, la LOE es la continuación de la LOGSE, ¿no? Pero bueno, han habido 7 leyes y un solo pacto educativo, que se llama artículo 27 de la Constitución española.
¿Por qué? Porque la educación es complicada. Claro que es un problema la educación, porque la educación es muy complicada, y más en este país de mucha polarización y de mucho enfrentamiento, es muy difícil. Y solamente ha habido yo soy de los que defiende que solamente ha habido un acuerdo y solo va a haber un acuerdo, que es el artículo 27 de la Constitución, donde llegaron al momento de ponerse todos de acuerdo en decir, este es el marco. Y ahora me explicaré. Me van a disculpar, me voy a quitar esto porque hace un poco de calor aquí. Pensaba que no, pero es que soy de Elche, y claro, los de Elche tenemos frío siempre. Aquí en Elche baja el termómetro de 8 grados y ya pensamos que el fin del mundo está a punto de llegar. Bueno, como os decía, claro, el artículo 27 de la Constitución, Alfonso Guerra me contaba un día que la Constitución, en el momento del proceso constitucional, hubieron dos... Tú me controlas el tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, perdona. Bueno, hemos empezado un poquito más tarde, así que iremos tratando de... Vale, perfecto. Tú me vas quitando y así yo... Es que yo me pongo a hablar, pensaba que no tenía para hablar y ahora ya te has dado cuenta, Joan, que ya me he puesto a hablar y ya... Y menos educación, llevo 20 minutos y todavía no he dicho nada de educación. Bueno, hablando en serio... exacto, en la Constitución... Alfonso Guerra me decía que... es que claro, es que me pierdo. Alfonso Guerra decía que los dos momentos en que casi se rompe el proceso de constitución fue fundamentalmente el artículo de las autonomías, los 150, los 155, 56, y con la educación. El artículo 27 es el momento, la única vez que Gregorio se levantó de la mesa diciendo que no había constitución, porque había una ruptura de ese pacto. Es decir, el artículo 27 de la Constitución está hecho con una cirugía brutal, porque es el acuerdo entre dos conceptos de la educación completamente diferenciados. Es verdad que la derecha y la izquierda tenemos conceptos distintos de lo que es la educación. Y claro que la educación es política, claro que es política. Y es la manera en la que generamos o creamos ciudadanía. Y claro que tiene una carga ideológica importante, sin duda alguna. Por cierto, también pedagógica. ¿Vale? Yo creo que hay dos planos, uno que es el plano ideológico y otro que es el plano pedagógico, que ese es el problema que en este país no hemos entendido. Y los pedagogos se hacen de políticos y los políticos se hacen de pedagogos. Y yo, que he sido las dos cosas al mismo tiempo, no he hecho ninguna de las dos. Así que el error más grande ha sido el mío, que no he sabido influir en ninguna de las dos partes. Entonces, claro, el tener un pacto educativo es importantísimo, porque eso le da estabilidad. La educación necesita estabilidad y en este país no hemos tenido estabilidad educativa. Marta, que era una de las grandes pedagogas de España, de las cosas de Rosa Sensat, etcétera, etcétera, ella decía que no habíamos tenido en España el valor de aplicar lo que se hizo en la Institución Libre de Enseñanza. La Institución Libre de Enseñanza fue el ejemplo del modelo educativo que se vivió en un momento en que hubo, por una parte, esto fue en la época anterior a la Segunda República, y que fue en un momento liberal, es decir, la Institución Libre de Enseñanza era de un concepto liberal, pero que con un gobierno, en este caso en la Segunda República de izquierda, unió la parte política con la parte educativa. Y ese fue el gran momento de avance de la educación en España. Ahí es donde verdaderamente subimos un avance. Finlandia, que es el gran ejemplo que siempre todos hemos puesto de esa educación, más allá de Singapur, China, que están ahora muy en boga, Finlandia lo que hizo, sin duda alguna, fue coger nuestro modelo de la Institución Libre de Enseñanza y aplicarlo durante 50 años. Claro, se daba la circunstancia de que en el año 75, cuando llega la democracia a nuestro país, en España había todavía un 3% de analfabetos, pero había un 25% de analfabetos funcionales, es decir, gente que leía o escribía con mucha dificultad. Estamos hablando del año 75. En el 75 teníamos un 25% de... Claro, íbamos con mucho retraso en comparación con otros países. Esto ha sido también un lastre para nuestro país, todo ese retraso. A partir de ahí, la discusión entre los partidos políticos y entre la intención de generar verdaderamente un buen currículum educativo que permita que tengamos una educación que sin duda alguna vaya más allá de esa parte productiva que estábamos hablando. Una de las leyes, que no voy a decir cuál es, decía que la educación estaba para hacer trabajadores sofisticados. Eso lo he visto yo en un preámbulo de una ley, que luego desapareció porque se dieron cuenta que era una barbaridad. La educación tiene que ser más allá que eso. Tiene que ser la de construcción de ciudadanía, la de generación de valores. Es verdad que dentro de la educación formal no cabe todo, porque esto de
Siempre que nos hemos pensado algo, hemos inventado una nueva asignatura. Educación vial, educación sexual, educación medioambiental, educación... Y todo eran, dice, vale, y la básica de matemáticas, ciencia, etcétera, y dice, no, esta ya no quedan horas porque tenemos que introducir muchas más otras cosas. Claro, yo creo que hay ese componente, como les decía antes, de las competencias, que en esta nueva ley yo creo que sí que la tiene, sobre todo porque trabaja en el ámbito de las competencias, además en las 8 competencias que ha determinado la Unión Europea para la educación a lo largo de la vida. Este es el concepto clave y paso a la segunda parte de la educación no formal. Claro, cuando yo empecé a estudiar pedagogía se hablaba de la educación de mayores, ¿no? Es decir, se hablaba de la educación de mayores y luego se habló de la educación a lo largo de la vida como concepto. Es que esto es así. Ya no es nuestro periodo de estudiar hasta la universidad, los que han podido terminar están en la universidad o la formación profesional y ahí se acaba mi formación, sino que a partir de ahí la única manera que nos permite a todos seguir siendo parte importante del sistema y sobre todo como parte esencial para la transformación del sistema es la educación. Porque no solamente nos permite, como algunas charlas he oído, adaptarlos a los nuevos tiempos. Yo no creo que las personas tengamos que adaptarnos a los nuevos tiempos, sino lo que tenemos que hacer es liderar los nuevos tiempos. Escribí hace un tiempo que el futuro del trabajo es el futuro de las personas, no el futuro de las máquinas, de la inteligencia artificial, de la mecanización, que por supuesto afecta, sin duda alguna, pero es el futuro de las personas. Y efectivamente, a través de la educación es cuando tenemos esa capacidad de poder desarrollar nuestra potencial. Dicho esto, no podemos pensarlo, como Paco decía al principio, en el final del vídeo, desde un punto de vista económico. Mi trabajo de fin de máster era sobre la responsabilidad social empresarial en el grado de Administración y Dirección de Empresas. Hago un análisis de cuál asignatura se traja y digo, hombre, si estos van a ser los empresarios del futuro, pues ostras, tendrán una base de responsabilidad social empresarial muy potente. Bueno, analicé todas las universidades, habían 74 grados, de los 74 grados solamente habían 4 que tenían administración y responsabilidad social, ética o deontología empresarial en sus grados. De los 4, solamente 3 la tenían en primero y como obligatoria. Y de esos 3, solamente había 1 que era una universidad pública. Las otras 2 eran universidades privadas. Entonces la cuestión me planteaba es decir, entonces, ¿qué estamos dando a los nuevos empresarios? Volvemos otra vez a seguir los modelos, que eso también se da mucho en educación, a reproducir los modelos de empresario, economista, donde lo que miran es el balance, etcétera, etcétera. Claro, aquí es uno de los problemas que tenemos. El modelo educativo, yo soy mucho más partidario de que tiene que ser con ese concepto que les decía de conocimientos, habilidades y valores. Y los valores no como algo así que, bueno, un poquito más aparte, ¿no? Como algo como una menor, sino con el concepto global que nos permita, sin duda alguna, desarrollarnos como ciudadanos. En esa visión de transformación personal, el empoderamiento de la ciudadanía, para mí, viene con ese modelo educativo que permita, sin duda alguna, entender que la educación es pieza fundamental del desarrollo personal y de avance de cada uno de nosotros. Fíjenos que hemos vivido modelos fundamentalmente mecanicistas, ¿no? Donde al final, y también se decía en el vídeo, lo más importante es crecer, 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 y además en este país también con un problema de titulitis, ¿no? Es decir, aquí tienes que tener un máster, además lo hemos visto, si recuerdan, hace una esto, de políticos y políticas que tenían máster del máster, máster del máster del máster, y que detrás tiene que tener Oxford, Yale, Georgetown y demás y tal, que luego no demuestra absolutamente nada, sino esa capacidad del peso de cuánto más largo va a ser mi currículum, ¿no? No se trata de eso. Fíjense que yo creo que en este punto la educación lo que nos permite, y sobre todo con ese concepto de educación a lo largo de la vida, es el concepto que Jacques Delors ya escribió, por cierto, anteriormente ya venía de otro documento ahora me saldrá el nombre, ahora me recordan el nombre, es que tengo Nouvel en la cabeza, pero no es Nouvel. No me acordaré. Jacques Delors escribió en el 91, un libro que se llamó La educación cierra un tesoro. Él defendía que la educación, en ese concepto, tenía que ser
en la educación a lo largo de la vida el aprender a aprender. Aprender a aprender, que es un eslogan que queda muy bien y un claim que nos hemos quedado, detrás de ello llevaba 4 aprenderes. Aprender a ser, aprender a convivir, aprender a hacer y aprender a conocer. Es decir, 4 conceptos claves que no tienen que ver solamente con las matemáticas, la lengua y demás, sino que lo que permite a las personas es poder construir su proyecto de vida y liderar. La mejor manera de predecir el futuro es liderarlo. Y las personas, en este concepto y en este momento de incertidumbre, lo que tenemos que trabajar fundamentalmente es para liderar el futuro. Y liderar el futuro significa, sin duda alguna, es que voy a ir pasando páginas porque si no, no voy a avanzar, es, sin duda alguna, construir frente a destruir. Trabajar por hacer verdaderamente de ese proyecto de vida un proyecto en común. Un proyecto de entender que estamos en una línea no solamente solos, sino en una sociedad. Joan Romero lo decía que los territorios... Joan me ha hecho así, no sé si me ha dicho para o 10 minutos. 10 minutos, sí. Decía Joan Romero que los territorios, y Joan también lo decía, los territorios son más que el paisaje o la cultura, es fundamentalmente personas. Durante mucho tiempo estuve trabajando también en un tema que se llamaba City Marketing, ¿no? Que era cómo las ciudades competíamos entre nosotros. Que ahora, como Paco decía antes, también me fustigo diciendo cómo estabas trabajando tú para que las ciudades compitieran con nosotros. Esto tiene que ver mucho con los temas de turismo. Aquí tenemos a Raquel también, que es una gran experta en turismo, que luego os ilustrará, que era que las ciudades teníamos que competir, ¿no? Y entonces se llevaba que si tú tenías un recurso propio, sea una viña, sea un molino o sea un huerto de palmeras, pues entonces esto era el valor que podías contraponer contra otras ciudades y entre todos competíamos. Porque volvíamos otra vez a ese concepto de que tenemos que ser productivos y que los territorios tienen que ser productivos o si no, no valen. Claro, sin perder de vista que el valor fundamental del territorio, y vuelvo a insistir con esto y voy a ser muy pesado, son las personas. Como personas, la educación otorga una visión del camino a desarrollar. La educación genera esas líneas regulatorias que nos permiten saber o entender que vivimos en un mundo global, que ante la incertidumbre nuestra capacidad de analizar y de saber lo que está pasando es el que nos permite poder liderar y además comandar la vida que queremos desarrollar. Frente a ese mundo distópico que nos ponen los medios de comunicación y que nos van alimentando, incluso las redes sociales, saben que las redes sociales funcionan por algoritmos, esto se ha contado, Obama lo cuenta muy bien en una entrevista que le hace Liederman, que hablan de lo que son las redes sociales y lo que es los algoritmos, ¿no? Es decir, en la época de la primavera árabe, las gran revoluciones que se producen en Egipto y tal, Obama hace un experimento y es coger a 3 funcionarios de la Casa Blanca, un moderado, un progresista y un conservador, y les dicen que con su ordenador vayan al despacho Oval a comprobar una cosa, ¿no? Y les piden a los 3 que pongan la misma palabra, Turquía. Y se pone Turquía. Al progresista, en Google, todo lo que le sale es revolución, libertad, apertura, fin de la tiranía. Al conservador, la misma palabra, Turquía, Egipto, perdón, les pone terrorismo, caos, geopolítica, desastre. Al moderado, viaja a Egipto, es un buen momento para pasear por el Nilo. Los algoritmos, las redes sociales, que cosa que yo no estoy en contra, las utilizo muchísimo, y yo creo que ahí también es donde tenemos que hacer un empoderamiento a nuestros hijos. Este ejercicio lo he comprobado con mis hijas y funciona, ¿eh? Pues me dicen, oye, es que no encuentro nada, no sé qué. Digo, coño, yo acabo de encontrarlo. Y ellos lo buscan y no lo hacen. Vivimos en micromundos, vivimos en ese mundo y tal. Es verdad que hay micromundos y micromundos. Vivimos en una situación de que tenemos que entender el mundo en el que vivimos. Y por qué es tan importante saber y entender que los entornos en los que vivimos son mucho más allá que lo que vemos en nuestros teléfonos móviles o en nuestros ordenadores.
una palabra que me gusta muchísimo de una canción de Pedro Guerra, que luego cantó Ana Belén y Víctor Manuel, que es el de Contamíname. En este momento que vivimos una guerra cultural, alimentada fundamentalmente por los outsiders o por la ultraderecha, que nunca había entrado en esas guerras culturales y ahora está entrando en esas guerras culturales, lo que hace es confrontar a los ciudadanos. Por ejemplo, la cultura en la Agenda 2030 no está, y fundamentalmente es porque hay una guerra cultural y no hay una manera de entenderse. Todo que la cultura tiene que ser ese nexo de conexión que nos permita entendernos y dar el valor fundamental a las personas, que es la humanidad, no la estamos utilizando. Estamos justamente haciendo lo contrario, separándonos, o incluso algo tan bestia como es llamar apropiación cultural a que yo pueda hablar de los africanos o que pueda llevar una coleta como los africanos y no puedo hacerlo porque no soy africano, o no podría bailar flamenco porque no soy gitano. O lo que estamos viviendo en muchas de las universidades, que es la autocensura del profesorado de no tocar determinados temas porque pueden molestar a otra gente. Cuento todas estas anécdotas porque, y con esto ya termino, porque como les decía con la conferencia de Walter Foster Wallace, la educación para mí es agua. Es el agua en el que nos movemos, es el aire en el que estamos. Solo podemos hacer ese cambio y esa transformación que Joan decía en el vídeo y que todos decían en el vídeo a través de la educación, pero no con una educación en el sentido buenista de ¡ay, es que vamos a ser todos buenos! O sea, no se trata de esto. Se trata de entender qué tiene valor, dónde tenemos los valores, cuáles son nuestras raíces. Una de las cosas que trabajo en la Fundación y con el proyecto cultural que estoy desarrollando es un triskel que me gusta mucho, que es comprender el pasado, interpretar el presente, imaginar el futuro. No podemos, en ese mundo adanista, que también fue mucho la fonda de las redes sociales, el pensar que acabamos de inventar, o primero, o que todo está inventado, o que cuando nosotros hacemos algo dicen, mira, esto a nadie se le ha ocurrido. Y dices tú, no, mira, es que ya esto los griegos ya lo estaban haciendo, ¿no? Y dices, ostras, pues... No, pero es que ahora es una app. Ayer estaba comiendo con la directora de la Fundación Banco Sabadell y me decía, ahora todos los jóvenes quieren hacer una app. Y dicen que esto es ya los guay en lo moderno. Yo creo que lo más disruptivo, lo más moderno y lo más cool, como os decía al principio, es que sepamos que el futuro solo somos nosotros. Y además, por cierto, juntos, como decía mi amiga Javier Goicoechea, que también ha hablado aquí. El valor fundamental del futuro está en las personas. Y si es en las personas, la educación. Y por último, la educación no es para adaptarnos a los tiempos que están por venir, sino para liderarlos. Así que liderémoslos. Gracias. Muchas gracias, Federico. Tenemos un par de minutitos si alguien quiere hacer alguna pregunta, aunque bueno, yo creo que Federico ha dejado bastante claro que, pues eso, que la educación es todo, es medios de comunicación, redes sociales, entorno, amigos, familia y por supuesto, bueno, pues los sistemas, los organismos que de alguna manera tienen que ir en consonancia con la ciudadanía para promover ese marco, aunque sea con muy poquitas bases de acuerdo, pero para que cada vez se vaya acercando más a lo que queremos hacer, ¿no? No sé si alguien quiere hacer alguna preguntita, alguna... José Antonio. También vale discutir, ¿eh? Que también vale discutir y disentir. No, bueno, aparte, vamos a empezar discutiendo. Cada vez que dices vídeos se me abren las carnes, es una película, tío, o sea, será una película. Oye, no, yo básicamente lo que más me gusta en la vida es ser cotilla. Entonces, no nos dejes ahí con la miel en los labios. En el momento en que Gregorio Peces Barba se levantó y estuvo a punto de no haber Constitución, ¿qué coño decía quienes decían lo que decían? Bueno, era un tema de acuerdo. Volvemos otra vez a la ruptura entre la derecha y la izquierda. Es decir, ahí había un acuerdo. Gregorio lo que consiguió fue, digamos, el mínimo común denominador. Es decir, el artículo 27 de la Constitución cabe todo. Es decir, cabe desde la enseñanza religiosa a la laica,
desde la educación a lo largo de la vida como la educación pensada para la extracción, desde el modelo más educación, perdona que me ponga un poco pedante, es educar y eduquere, ¿no? Esos son dos conceptos y significan completamente distinto. Uno es acompañar al alumno, de hecho los pedagogos eran los esclavos que acompañaban al alumno hasta la clase, iban con ellos repasando la lección, ¿no? Eso es un pedagogo en sus orígenes. Entonces tiene esa parte de extraer, pero hay otra de conservar, ¿no? Es decir, de dar conocimientos. Entonces, en ese momento lo que había eran dos bloques, un bloque de la izquierda y un bloque de la derecha, y Gregorio lo que hizo a través de UCD, lo que representaba el centro, generar un acuerdo entre las partes. Llega un momento que la derecha rompe con ese acuerdo y le da a la UCD fundamentalmente aquellas cosas que ellos querían, que era sobre todo la educación concertada, ¿no? Y desde el principio hay que partir de la base que en España el 70% de la educación antes de la democracia era religiosa, y que incluso muchos de los maestros y las maestras no cobraban sino más allá de lo que los alumnos les pagaban y demás y tal, ¿no? Y ahí es donde se rompe esa situación. Gregorio lo que hace es luego otra vez reconducir y decir, oye, mira, aquí en estos 10 artículos del artículo 10 puntos del artículo 27 cabe todo, y que luego sean los ciudadanos con su voto. Por eso me gusta la Constitución y este artículo 27, porque dice, no, mire, esta es la Constitución y esto es lo básico. A partir de ahí los ciudadanos en una democracia deciden si quieren este modelo educativo o este modelo educativo. Esto se rompió con Wert. Wert es el que rompe la Constitución y dice, no, mire, aquí cambio todo y lo meto todo como eso. Ahí es donde verdaderamente se rompe la educación por completo. ¿Pero la derecha quería que todo fuera educación religiosa o qué? Sí, fundamentalmente. El problema fundamentalmente en este país fue ese, y esa ruptura fue por la educación religiosa. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, José Antonio, por no dejarnos ahí con esta duda de lo que de lo que había pasado. Hay una pregunta por allí. Buen día. Luis Calatayud. Has descrito perfectamente un problema que yo creo que es importantísimo, y es que con lo que cuesta hacer llegar a nuestros hijos, a los jóvenes, a la educación, a la titulitis y tal y cual, porque te han dicho que es lo necesario y lo imprescindible, luego te viene encima que un chaval que ha hecho formación profesional y que ha dicho, no estudio más, que esto tal, me voy a trabajar aquí, allá, donde sea, vale, o contigo, con tu padre, que es duro eso, pero bien. A los 25 años dice, no, ahora me voy a la universidad. Y estudio geografía y saco el mejor expediente de la Universidad de Alicante. Y luego, después, tiene que volver a trabajar en el campo, tiene que volver a trabajar con lo que sea, y al final está trabajando de auxiliar administrativo. O sea, los llevamos ahí porque lo has descrito perfectamente, pero mi pregunta es, ¿qué propones para resolverlo, claro? A ver cómo te lo digo. Yo no me creo en la solución, nunca me he creído en soluciones en nada, ¿no? Es casi más de abrir espitas, que es mucho más fácil, de decir, ese es el problema y no aportar, ¿no? No es así exactamente, y la gente que me conoce sabe que he procurado siempre aportar soluciones donde voy. La solución es compleja, pero el problema de la educación en este país no es un problema educativo, es un problema del mercado del trabajo y del sistema productivo. Un poco lo que hablaba antes Joan y Paco. Claro que si el sistema económico, es decir, Yolanda Díaz lo decía hace poco en una entrevista, le decía, oye, es que no quiere venir gente a trabajar. Y claro, paguen más. Es decir, es que lo que no puede ser es que tengamos a los mejores ingenieros, a las mejores ingenieras, a los mejores profesores, y tengan que irse fuera de este país a vivir en otro país. Es decir, formamos a las mejores generaciones, y yo soy partidario de que tenemos a las mejores generaciones formadas, pero tienen que irse a buscar el trabajo fuera. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el mercado de trabajo no asume que tenemos el talento. Yo no creo que ningún sistema productivo sea más importante que sus propios recursos humanos. Le da muchas clases también para empresarios y demás en temas de recursos humanos, y decirle, perdonar, pero es que las personas que tenéis es lo más importante. Las máquinas cambian y las ponen unas más grandes y otras menos, pero si tú no tienes personas formadas para ello, difícilmente vas a poder desarrollar.
Un ejemplo muy claro es Singapur. Singapur era un país bastante flojito y hoy es una de las grandes potencias mundiales. ¿Por qué? Porque aportó por el talento. Y dijo, no, yo quiero los mejores aquí. Y tiene uno de los sistemas educativos, con sus más y sus menos, muy potente y demás. Luego también tendríamos que discutir si ese es el modelo, ¿no? Porque es un poco lo que decía Paco, que es el modelo productivo, feroz, agresivo, en este caso no con la parte económica, sino con la parte de la tecnología, la biotecnología, etcétera, etcétera. Pero dicho eso, es más importante saber, claro, ¿cuál es para mí desde ese punto la solución? Es decir, yo no creo que la solución sea menos educación. Yo no creo que la solución sea que haya menos universidades y menos carreras. A mí se me abren las carnes cuando dicen, no, hay que quitar las carreras de griego porque es que nadie quiere estudiar griego. Y yo, hostia, pues a lo mejor no todas las universidades tienen que tener una carrera de griego, sino mejor tiene que ser 5 universidades del mundo. Esto se intentó hacer con los centros de excelencia, con las universidades, pues decir, oye, que no todas las universidades investiguen sobre lo mismo, sino, oiga, usted que es especialista en esto es un poco en la línea de las... de la inteligencia, tiene un nombre europeo, que es un proyecto europeo, especialización inteligente. Especialización inteligente que dice, oiga, en Comunidad Valenciana, ¿en qué son todos importantes? En esto, vale, pues especialícese y sean los mejores en esto y vale, pues luego busquemos esa manera. Dicho esto, formación. Claro, yo tengo 51 años y sigo formándome y ahora estoy empezando un posgrado en estudios de futuro, que veremos dónde me lleva, ¿no? Al futuro, fundamentalmente al futuro. Entonces, claro, yo creo que lo importante es seguir formándose. Me decía Cristina Garmendia, fue ministra y es ahora la presidenta de Cotec, que cuando ella habla con los grandes empresarios de las empresas en todo el mundo, ella se mueve por todo el mundo, le pregunta qué están pidiendo, ¿no? a los futuros trabajadores, a los futuros egresados. Y le dice, mira, en el ámbito de la formación, para sentarte en esta mesa, efectivamente tienes que tener carrera, grado, 2 idiomas, pero eso no te da nada. Eso solamente te da el que te pueda sentar en la mesa. A partir de ahí tiene que ver con la soft skill, con tu capacidad de innovación, con tu capacidad de creación. Hay un estudio de Harvard, no nos olvidemos que es Harvard, que dice que los nuevos egresados son los que están eligiendo dónde van a ir ellos a trabajar. Y no tiene que ver el ámbito económico el más importante, sino que deciden si tiene valor en la empresa, si van con sus valores, si deciden eso. Y conozco muchos casos de muchos amigos que han estado en grandes empresas, en Londres, en banca y tal, y han dejado todo para dedicarse a otros proyectos que nada tienen que ver. Conclusión, volvemos a lo mismo. Valores, saber que vivimos en un mundo más complejo, empoderar social, cultural, económicamente y sin duda alguna personalmente a las personas para que puedan tomar sus decisiones y que no veamos... La libertad, decía Aristóteles, está en la capacidad que uno tiene para tomar decisiones. Si no tienes libertad, no puedes tomar decisiones, en la ética, perdón. Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que trabajar, en que todos tengamos esa capacidad para tener la libertad de poder tomar decisiones y poder avanzar. Y eso, sin duda alguna, va en base a la educación y a ese modelo. Pero, sin duda alguna, claro, donde tenemos ahora mismo el cuello de botella es en el sistema productivo. Productivo y económico, me refiero. Muchas gracias, Federico. Gracias.